Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 5 de Antropología Filosófica, cursada 2022, primer cuatrimestre. En esta clase asincrónica vamos a presentar, contextualizar, problematizar 4 fuentes de Schelling. En la clase pasada, que fue presencial, la cuarta clase, presentamos la vida, obra, periodizaciones, problematizaciones también, de este gran filósofo del idealismo, Schelling, y presentamos una serie de etapas en las que se podía ir dividiendo su producción filosófica y señalamos que esas etapas son variables, que a veces están superpuestas, que se pueden dividir mucho más o mucho menos en líneas generales, pero también ahí en esa periodización comenzamos a trazar las constelaciones de fondo, digamos así, que están en la evolución de este filósofo, que es muy difícil de caratular o en el sentido de determinar bajo una sola órbita, ¿no? Y particularmente también hicimos hincapié en algunos pasajes de esas primeras obras, el prólogo del yo como principio de la filosofía y la carta séptima de las cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, a manera también de introducción en determinadas problemáticas que vamos a ver aparecen fuertemente en las obras que vamos a analizar acá, que son básicamente 4, que vamos a contextualizar, enmarcar, problematizar, quizás yendo un poco rápido en lo que es la selección del texto en sí mismo, porque eso lo vamos a dejar para la clase presencial, analizar más detenidamente los problemas que surgen dentro de cada uno de los textos, pero aún así me parece que hay toda una serie de datos a tener en cuenta como marco general y también como qué tipos de problematizaciones están jugando ahí por detrás, y conviene entonces el desarrollo de esta clase para después la reconstrucción y la exposición de los textos en las clases presenciales. Bueno, los textos que vamos a analizar son 4. En primer lugar, el panorama de la literatura filosófica más reciente, del cual ya inmediatamente vamos a hablar. Luego, en segundo lugar, vamos a analizar un texto de filosofía de la naturaleza, que es el primer proyecto que hablaremos después. Luego un texto posterior, ya de 1802, 1803, las lecciones sobre el método de los estudios académicos. Y finalmente vamos a analizar un pasaje bastante central, bastante importante, de esa gran obra que tomamos como bisagra del pensamiento de Schelling, que son las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Así que tenemos 4 textos, uno bien orientado, el primero hacia la primera etapa que denominamos filosofía trascendental, un segundo texto orientado a esa periodización de filosofía de la naturaleza, un tercer texto que se condice muy bien con el tema de la filosofía de la identidad, y un cuarto texto que marca un quiebre en la producción filosófica de Schelling, como señalamos en la clase pasada. Muy bien, dicho todo esto, nos abocamos entonces al primero de los textos, el panorama general de la literatura filosófica más reciente. Es un texto de 1796, cuya primera publicación se realiza en la revista filosófica que dirigía Fichte, de 1797. Es un texto
que después en una segunda edición de 1809 va a ser rebautizado con el título Tratados para la explicación o el esclarecimiento del idealismo de la doctrina de la ciencia. Y en esa primera nota, Schelling dice que en este texto se muestra mejor lo que en las cartas era el germen de mis intuiciones positivas, ¿no? Dice Schelling, el germen de mis intuiciones positivas. Este texto entonces forma parte de la etapa trascendental, como decíamos, está muy cercano al pensamiento de Fichte, y lo interesante me parece para ver es cómo, estando muy cercano al pensamiento de Fichte, al mismo tiempo empiezan a gestarse esos gérmenes de una mirada diferente y original por parte de Schelling. De este texto entonces solo vamos a ver la introducción y la primera parte, de las páginas 55 a 70, pero bueno, tiene una parte 2 con un epílogo, una parte 3 con una consideración previa y también con el tratamiento de la conexión entre teoría y práctica o el tránsito de la naturaleza a la libertad. Todo este desarrollo de la parte 2 y la parte 3 es realmente muy fichteano. Hay una parte cuarta entonces, donde podemos decir que efectivamente en esa cuarta parte Schelling hace justicia al título de Panorama, ¿no? Porque emprende una discusión directa con los kantianos, una discusión que por supuesto también va a tener Fichte, sobre todo la segunda introducción a la doctrina de la ciencia. Y finalmente un apéndice sobre los postulados, sobre el significado de los postulados en la filosofía. Entonces la pregunta previa que nos tenemos que hacer es ¿por qué empezar Schelling? ¿Por qué empezar un curso de antropología filosófica con esta obra, El Panorama de Schelling? Desde el punto de vista histórico, podemos decir, y esto está tomado de la introducción, del estudio introductorio, esta obra está en una edición que se llama Experiencia e Historia, publicada por Tecnos, con introducción, traducción y notas de José Luis Villacañas. Un muy buen estudio introductorio, muy recomendable, donde Villacañas cuenta que estos textos, este texto en particular y otros más, le gustaron mucho a Fichte, pero al mismo tiempo también causaron un escándalo y protestas a las que Schelling realmente, el joven Schelling, muy joven Schelling, recordemos, respondió con desprecio, ¿no? Y podemos decir también que tienen una estructura similar, o por lo menos parecida, a la que va a tener su primera gran obra, que es el Sistema del Idealismo Trascendental de 1800. Ahora, yendo más a una cuestión, esto desde el punto de vista histórico, ¿no? Desde el punto de vista más conceptual, podemos decir que es una de las obras del primer Schelling, ¿no? De esta primera etapa de Schelling más armada, más redondeada, ¿no? Obviamente se nota una fuerte ascripción al idealismo de Fichte y a la filosofía trascendental, y yo creo que eso no se puede soslayar. No se puede decir, bueno, sí, es un pecado de juventud o ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo y simultáneamente, ¿no? de esta adscripción fuerte, podemos decir que se vislumbra, por lo menos el germen, el brote, el de dónde viene esto que va a llamar filosofía de la naturaleza. Y también creo que es muy importante la reconstrucción del debate post-kantiano de la época, ¿no? Porque, como dice Fichte también en la primera introducción, Kant es hasta ahora un libro cerrado, ¿no? Del cual solo se ha captado la letra, pero no el espíritu. Y es justamente el espíritu lo que hay que captar
Y justamente también veíamos en el prólogo del show que Schelling señalaba que hay que captar de manera unificada lo que en Kant aparece como separado, ¿no? Y para eso es necesario acentuar el idealismo, acentuar la libertad, la primacía práctica y, por decirlo así, animarse a lo absoluto, ¿no? Que lo absoluto no quede como un más allá. Y esta ascripción que señalamos al idealismo de la doctrina de la ciencia, pero al mismo tiempo como germen y desarrollo de la filosofía de la naturaleza, tiene que ver con una operación básica que está haciendo Schelling acá, que es entre simetría e identidad, ¿no? Es decir, el espíritu, todo lo que es el ámbito del espíritu, el ámbito de lo subjetivo o lo ideal, de acuerdo con el idealismo de Fichte, se revela con autoconciencia. Entonces tiene como una suerte de remisión a sí mismo, ¿sí? Remite a sí mismo, y en ese sentido cierra, pero cierra, entre comillas, circularmente el ámbito de la filosofía trascendental. En simetría, la filosofía de la naturaleza tiene una remisión hacia sí misma a partir de lo que Schelling llamará lo inconsciente o lo no consciente. Es decir, el equivalente de la autoconciencia del lado del espíritu en la naturaleza es lo no consciente o lo inconsciente. Esa es la autorremisión de la naturaleza. Y entonces, en la medida en que la naturaleza también remite a sí misma, podemos ver que hay una identidad, una simetría, una suerte de equivalencia, pero al mismo tiempo también separación, una correlación entre el ámbito del espíritu por un lado y el ámbito de la naturaleza por otro. Y esa identidad, simetría, correlación, equivalencia, etcétera, eso justamente es ni más ni menos que lo absoluto mismo, ¿no? Esto lo explicamos ahora de manera rápida, genérica e inicial, pero vamos a ver o intentaremos mostrar que se va a ir viendo en cada uno de los textos que tenemos para analizar. Bien, vamos a la introducción del texto. Podríamos decir que lo primero que vamos a encontrar en este texto, los tratados, o en el panorama, como quieran, es una presentación y crítica a la época, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los destinatarios? Bueno, aquellos que buscan la verdad sin importar quién diga esa verdad. Hay una caracterización de la época donde la razón supuestamente renuncia a lo especulativo, ¿no? A la metafísica, a las regiones supranaturales, ¿no? Y entonces, si bien la naturaleza y espíritu están listos para progresar, y si bien es importante ver el todo, como también habíamos señalado en las otras obras de Schelling, particularmente en Del Yo, bueno, pareciera ser que la época no se anima a lo absoluto, como decíamos recién. Justamente la crítica de Schelling a la época es que no busca la verdad, que bueno, no hay originalidad, hay una persistencia en la mediocridad y también una inversión, ¿no? Que hacen irracional lo racional o racional lo irracional. Y a este dato, a este diagnóstico hay que declararle la guerra, ¿no? Entonces, el tema son las reseñas de los textos filosóficos más importantes y este panorama. Bueno, hay toda decíamos que Schelling es un filósofo con mucho carácter y con mucha fricción, y en el caso de Fichte también, ¿no? Y entonces hay mucha pelea con la minucia del qué se dice en la época, ¿no? Es permanente eso. El contexto más específico alude a una suerte de breve historia de toda la época kantiana, ¿no?
Y entonces acá, más particularmente, Schelling alude a Heidenreich y un texto de filosofía de la religión que se llama Cartas sobre el ateísmo de 1796, donde bueno, tenemos las cartas de este autor, que es un creyente o convencido de la religión mediante la crítica de Kant, y un ateo que cree en una suerte de naturaleza autosuficiente, sin Dios y sin inmortalidad, ¿no? Entonces el problema es que hay un ateísmo moral como muy importante o más alto que el kantismo, pero que supuestamente surgiría de sus principios morales. Bueno, acá la discusión con los kantianos es que siguen peleándose por lo que es un fantasma en realidad, ¿no? La cosa en sí. Buscan preservarse del ateísmo por una suerte de refugio, ¿no? Que sería la necesidad moral que para ser eficaz exige la disposición particular, digamos, de cada uno. Pero claro, esta necesidad moral hace que lo absoluto pase a depender de algo muy pequeño, ¿no? Alguna disposición subjetiva. Y entonces olvidan la dignidad, la libertad, el ponerse por encima de los fenómenos o por sobre los fenómenos. El punto es entonces que estos kantianos reducen la idea sublime de Dios a una necesidad moral y entonces se cae en el absurdo de que el postulado de la razón práctica está enterrado, dice Schelling, ¿no? En el espíritu y solo hay que exponerlo y activarlo, ¿no? Bueno, hay entonces una crítica que prosigue al desarrollo de Heidenreich, que es un autor bastante menor, bueno, pero es a quien Schelling dedica, concentra todas estas críticas, ¿no? ¿Qué más tenemos acá en esta introducción? Bueno, entonces está este tema de la inmortalidad como permanencia o prolongación en el tiempo y el tema también del zoomorfismo y la ironía, ¿no? Final de esta introducción donde Schelling dice quizás nos regale el autor u otro kantiano una aritmética celestial. Con lo cual lo que parece estar acá por debajo de este debate menor, histórico, circunstancial o coyuntural, es la paradoja de, por un lado, la filosofía no se anima, ¿no?, a tratar el problema de la filosofía, que es lo absoluto, lo infinito en relación con lo finito, ¿sí? Y eso por un lado, y por otro lado, cuando lo trata, lo que hace es extender cuestiones, problemas, características, etcétera, propias de la finitud en lo infinito. Entonces, por un lado, peca por deficiencia y por otro también peca por una pretensión, digamos, absurda de extender lo finito hacia lo infinito. Esto sería como un poco el panorama de Schelling sobre la época y el modo de entrar y presentar la discusión. Bien, y entonces ahora, entrando ya en la primera parte del texto, el tema es la filosofía kantiana, ¿no? Y esta filosofía kantiana tiene dos caras. Una cara explícita pero aparente, una cara que diríamos exotérica, ¿no? Con X, y una cara implícita, profunda y esotérica con S, ¿no? Es decir, por un lado, en el primer caso, el lenguaje de la palabra, la letra, y en el segundo, el lenguaje del espíritu, ¿no? El sentido profundo. Y
claro, se hace necesario entonces para Schelling ir más allá de la letra para poder captar la unidad de fondo, ¿no? El sentido de conjunto, el espíritu. El fundamento principal de la filosofía kantiana que hasta ahora permaneció oculto, ¿no? Escondido. Atención con este juego entre lo explícito y lo implícito, porque vamos a ver que reaparece en varias obras de Schelling. Y entonces se extremó la contraposición. Los antikantianos se volvieron anti toda filosofía, como si la filosofía no tuviera nada que ver con la vida. Y al mismo tiempo los kantianos, dice Schelling, se volvieron sacerdotes, ¿no? Y como fanáticos a favor sería. Y adoptaron un tono soberbio. Entonces, la cuestión es solo una cuestión o un problema de terminología, de aclarar el significado de los términos y ya está. ¿Conviene hacer eso en filosofía? Se pregunta Schelling. ¿O la ciencia igualmente avanza a oscuras con ideas de las cuales no tiene plena conciencia, pero que se van a ir aclarando, ¿no? Entonces, bueno, vamos al tema. Dice, ¿cuál es el tema en definitiva? El tema es qué hay en el fondo de lo real, ¿no? Sería, ¿qué sostiene supuestamente nuestras representaciones? Y dice Schelling, tiene que haber una doble tendencia, ¿no? Dos direcciones, dos orientaciones que son necesarias e inescindibles. Una tendencia hacia lo real y una capacidad de elevarse por encima de lo real, ¿no? Esto es, lo real y lo ideal son inseparables. Son dos direcciones de lo mismo, para hablar de lo mismo. Entonces la primera pregunta de la filosofía es cómo se llega originariamente a representaciones y conceptos, ¿sí? Aquellos elementos del conocimiento. ¿Cómo se logra? ¿Sí? Y el problema es que esa pregunta se ha respondido con un supuesto, una creencia en que detrás o por debajo del objeto hay una suerte de sustrato o cosa en sí como fundamento. Y esto es culpa de los kantianos que han dogmatizado el espíritu de Kant y que por ende han restaurado una suerte de dogmatismo. Ahora, Kant, el verdadero Kant, ¿no? El Kant, como diría Fichte, bien entendido, parte de la intuición, cierto, pero dice que la debiera preceder una afección y entonces deja sin decidir el origen. Y esto da pie para pensar que hay una cosa en sí detrás de la afección, ¿no? Como causando la afección. Pero para Kant, todo objeto o cosa es una síntesis originaria de la intuición que tiene dos formas, ¿no? Obviamente el espacio y el tiempo. Y acá el espacio aparece como extensión, como lo positivo, y el tiempo como lo negativo, el límite o frontera. Y estas son condiciones necesarias de toda intuición, que Schelling considera que la intuición es una acción del espíritu. Espacio y tiempo, dice, son dos actividades contrapuestas, como lo positivo y lo negativo, pero unificadas, y están unificadas por la imaginación. Síntesis originaria y trascendental de la imaginación en la intuición. Si los kantianos hubieran entendido esto, dice Schelling, se hubiera evitado muchos problemas, entre ellos el fantasma de la cosa en sí. Y entonces la conclusión es que naturaleza y espíritu son lo mismo. Y este es el punto clave de
de cómo Schelling está reformulando el kantismo. En la página 67 de la traducción dice: la esencia de la naturaleza espiritual, ¿no? O sea, está condensando justamente estos dos polos que suelen ser vistos como contrapuestos, y solamente como contrapuestos, como necesariamente distintos, ¿no? Entonces, la esencia de la naturaleza espiritual consiste en que hay un conflicto originario en su autoconciencia. La pregunta sería acá, su a qué remite, ¿no? Que procede de un mundo, un conflicto originario, entonces, en su autoconciencia, que procede de un mundo efectivo, exterior a ella, en la intuición. Una creación de la nada, dice entre paréntesis. Y por esto no existe mundo alguno sin que un espíritu lo conozca, ni a la inversa, un espíritu, o espíritu alguno sería, ¿no? Para que sea, sin que exista un mundo fuera de él. Entonces, con esto, Schelling está diciendo, naturaleza y espíritu son lo mismo, son inseparables. Pero son dos. Es unidad y dualidad al mismo tiempo. Y por eso Kant se dio cuenta que con la intuición no basta. Entonces tiene que intervenir el entendimiento, y este entendimiento repite la acción originaria a través de los esquemas. Los esquemas son los que permiten conectar intuición y concepto, y entonces van a dar justamente con la síntesis que se produce, van a dar con el conocimiento. Y luego Schelling traza algunas observaciones. Esta idea de que el filósofo al mismo tiempo divide lo que está unido y conecta o reconecta lo separado. Entonces hace simultáneamente un proceso de análisis y síntesis. En ese sentido, Kant se dedicó más a analizar y dejó, tal vez para la posteridad, para sus seguidores, la reunión o la reconfiguración a través de la síntesis. Y el gran problema entonces es que los kantianos separan lo que está unido. Mundo y espíritu están unidos, los kantianos lo separan. Dice Schelling en página 69 del texto, en el primer párrafo: la naturaleza no fue nunca algo distinto de sus leyes. Ella consiste solo en esta forma permanente de sus modos de actuar o de su actuación, traduce acá. Después sigue con toda una alusión a Hume y a Kant, y dice, pero Kant afirmó con claridad que las leyes de la naturaleza eran acciones de nuestro espíritu, y añadió que la naturaleza no es nada distinto de estas leyes, que ella es solo una acción continua del espíritu infinito en la que llega el autoconocimiento. Podríamos dudar un poco de que Kant haya llegado a decir eso, pero en líneas generales sí podemos decir que hay para Schelling una inseparabilidad entre naturaleza y espíritu, ¿no? Claramente en este párrafo lo vuelve a afirmar. Justamente al decir que no hay separación entre concepto e intuición, o entre la representación, lo ideal por un lado, y la realidad por otro, Schelling está afirmando esta inescindibilidad entre espíritu y naturaleza, o naturaleza y espíritu. Y si hubiera separación, entonces las representaciones serían apariencias, con toda la connotación engañosa que la apariencia trae, ¿no? La representación es al mismo tiempo
representación y cosa. Y no hay nada por detrás. No hay que ir a buscar un original como si ese fuera el fundamento o la causa de la representación. Y de esta manera, para Schelling, se anulan o se soslayan, digamos, por lo menos todos los errores de la especulación. Y en esta amalgama representación-cosa, la teoría se ocupa de las cosas tal como son y la práctica de las cosas tal como deben ser. Hasta acá entonces la primera parte del texto. Luego tenemos las partes 2, 3, 4 y el apéndice que vamos a mencionar rápidamente. La parte 2, bueno, Schelling se pregunta nuevamente cuál es esa pregunta propia de la filosofía y cuál es el tema propio de la filosofía, que es justamente explicar la concordancia entre representación y cosa, o representación y objeto, o entre conocer y ser. Y todo esto, y acá es muy fichteano nuevamente, decíamos, depende de que haya un ser que se intuya a sí mismo, y este es justamente el yo en nosotros, que es inmediatamente sujeto y objeto, ¿no? O sea, tiene esa reversibilidad sobre sí. Y entonces la intuición reúne actividad y pasividad. Y de la misma manera, dice acá en esta parte 2, materia y forma son una sola cosa, son inseparables. Bien, en la parte 3, tercera, se dedica, el tema es precisamente el pasaje de la filosofía teórica a la filosofía práctica, o la conexión entre naturaleza y libertad. Y entonces acá analiza el doble carácter o la doble tendencia, la doble orientación de la intuición en términos de actividad y pasividad, o interior-exterior, y llega, bueno, a la actividad originaria, el esfuerzo, ¿no? La aspiración por cumplir lo infinito, y que esto revela un impulso, un querer a la base de todo. Y también es una suerte de tendencia, este esfuerzo hacia la organización, que va de lo simple a lo complejo, y lo mismo que se ve en el espíritu se ve en la naturaleza. Bien, rápidamente sintetizo, parte 4 se va a ocupar también nuevamente de la correlación idealismo-realismo, y el panorama va a incluir toda una serie de nombres entre kantianos y postkantianos, más o menos conocidos. Entre esos nombres, Kant, Schulz, Reinhold, Fichte y Beck, ¿no? En el apéndice, decíamos, va a tratar sobre el tema de los postulados, que es una palabra tomada de la matemática, pero aplicada en filosofía, y esta idea de que son teóricos y son prácticos, ¿no? Teóricos porque hay una construcción originaria, prácticos porque tienen una fuerza vinculante que nos conduce a tareas que son, en última instancia, para Schelling, infinitas. Dicho esto, muy rápidamente, podemos plantear algunos problemas para analizar este texto. En primer lugar, podríamos plantearnos por qué, estando abiertos todos los temas para discutir sobre Kant, Schelling elige centrarse en la introducción, particularmente, ¿no? de los tratados o del panorama, centrarse en la religión o en la moral religión. ¿Por qué elige estratégicamente eso, no? ¿Y por qué elige un postkantiano bastante menor, bastante desconocido para criticar? ¿Por qué además el tema se discontinúa en el texto? Salvo quizás hasta el epílogo, donde reaparece el tema de los postulados, pero no tiene una profunda continuidad, ¿no? Es un texto que en ese sentido, si bien tiene cierta unidad temática, también podríamos pensar que está como fragmentado en esta continuidad, discontinuidad de los temas. Y
también en la introducción qué imagen de la época está construyendo acá y cómo, bueno, esa imagen nos llevaría a configurar la historia de la filosofía en este periodo específico, ¿no? Ya en la parte 1 y más sobre la filosofía kantiana, podríamos preguntarnos, ¿acaso hay un juego de unidad y contraposición entre espíritu y palabra o entre claridad y oscuridad, lo que se muestra, lo que se esconde? Y no hay una presuposición ahí ya de simetría, ¿no? Como si fueran simétricos, de modo tal que lo que afecta en un caso afecta y modifica al otro. Es decir, lo que pasa en lo explícito pasa en lo implícito. También cabría preguntarse qué es lo real que está en el fondo de nuestras representaciones. ¿Se puede separar lo real de la representación? ¿Es algo? ¿Está afuera o está adentro? Pregunto. ¿Se condice con Kant la reconstrucción de su filosofía desde la intuición, la caracterización del espacio y tiempo o el lugar y los atributos de la imaginación? ¿Es consistente o no es consistente con lo que dice Kant efectivamente? Después también podríamos problematizar sobre, bueno, ¿qué es esto de naturaleza espiritual? ¿No? Ese pasaje de la página 67 que leímos. ¿Y por qué dice Schelling creación desde la nada? ¿Y cuándo lo dice? ¿Lo dice en un sentido literal o en un sentido metafórico? Si no hay espíritu sin mundo, ni mundo sin espíritu, ¿acaso no haría falta un fundamento superior o más alto para no quedarnos en una suerte de dualismo? Bien, otro problema, la naturaleza equivalente a leyes o modos de actuar que vimos en el pasaje de la página 69. ¿Podríamos decir que la naturaleza actúa en el mismo sentido en que decimos que el espíritu actúa? Y por último, las representaciones, ¿no? Las representaciones decíamos que son no solo representaciones, sino que también son representaciones y cosas, o sea que no hay separación. Entonces, esa unidad, representación, cosa, ¿son también representaciones o son algo distinto? Bien, preguntas que quedan para pensar en este panorama o tratados de primera fuente, nuestra primera fuente de Schelling. Y lo que nos queda ya en esta primera impresión es lo que pronto va a ser el esquema de la filosofía de la naturaleza y una suerte, digamos, de esquema de análisis muy importante para el siguiente texto que tenemos para ver, que forma parte de la filosofía de la naturaleza. Esta filosofía de la naturaleza, Schelling la desarrolla desde 1797 en diversas obras, ¿no? Muchas obras, en algunos casos de manera más completa, en otros casos no tanto, pero parte de este esquema básico, que es que el espíritu y la naturaleza funcionan de la misma manera, y que la autorremisión, la autorreferencia del espíritu que se logra a través de la autoconciencia, tiene su equivalente en la naturaleza como la no conciencia o el inconsciente. Y esta es la autorremisión de la naturaleza. Con lo cual, como decíamos, se da una correlación, simetría o identidad entre el espíritu y la naturaleza, y entonces correlación porque lo que pasa de un lado pasa del otro. Simetría porque se contraponen de manera equivalente, ¿no? E identidad porque son inescindibles, son inseparables, son partes de lo mismo, son como dos caras de un mismo, uno y el mismo absoluto. Un absoluto que además se da de manera no solo horizontal a partir de esta paridad de espíritu-naturaleza, sino también de manera vertical, en el sentido de totalidad y parte, o macrocosmos y microcosmos.
hay una correlación, hay una identidad, una simetría entre lo que pasa en la totalidad y lo que pasa en el componente más minúsculo, ¿no? Más particular, más singular que uno pueda llegar a establecer. Y en ese sentido, esta simetría que parece, o esta identidad, o esta correlación que parece ser algo sumamente de paridad, ¿no? De estar al mismo nivel, también es al mismo tiempo algo vertical entre lo universal y lo particular. La filosofía de la naturaleza de Schelling comienza con dos obras. Una es Ideas para una filosofía de la naturaleza, de 1797, y otra es Sobre el alma del mundo, de 1798. Voy a tomar algunos pasajes de Ideas para una filosofía de la naturaleza, que está traducida en la misma compilación de Experiencia e Historia y también en este texto escrito sobre filosofía de la naturaleza, donde tomamos uno de los textos para leer. En Ideas, Schelling insiste fuertemente en la unidad y amalgama entre filosofía y naturaleza y dice: no es mi fin aplicar la filosofía a la doctrina natural, por el contrario, mi fin es hacer surgir filosóficamente la ciencia natural misma, y mi filosofía no es nada diferente de mi ciencia natural. O sea, plantea una amalgama muy fuerte entre filosofía y naturaleza, ¿no? Claramente en el comienzo de Ideas. La filosofía surge, dice Schelling, con la pregunta por la existencia del mundo exterior, o, como veíamos antes, la concordancia entre la representación y las cosas, ¿no? Con el problema, en definitiva, ¿qué es la materia? Entendido como la materia como aquello que está opuesto al espíritu y la libertad. Y en realidad la materia se rige por fuerzas originarias de atracción y repulsión. Esta es la clave, ¿no? Esta idea de atracción y repulsión es como el eje explicativo de toda la filosofía de la naturaleza de Schelling, porque es lo que va a permitir explicar, digamos, el aglutinamiento de elementos y la separación al mismo tiempo, el rechazo, la repulsión de esos mismos elementos o de otros elementos en un conjunto, siempre pensando en términos de conjunto. La crítica a Spinoza es que Spinoza no se elevó a lo más profundo de la autoconciencia para ver desde ahí el surgimiento de los dos mundos, el ideal y el real, muy similar a la que veíamos entonces en las cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo. Spinoza dio un salto y se perdió en la idea de un infinito ajeno a nosotros. Y dice Schelling, en lugar de explicar desde nuestra naturaleza cómo lo finito y lo infinito, originariamente unidos en nosotros, surgen recíprocamente uno a partir del otro, ¿no? Spinoza no ha entendido justamente la verticalidad de la filosofía, ¿no? Finito e infinito están en nosotros, para Schelling, inseparablemente, y sobre esta unidad reposa, dice, la naturaleza de nuestro espíritu. El sistema de la naturaleza, dice Schelling, es al mismo tiempo el sistema de nuestro espíritu, y solo una vez que esté realizada la gran síntesis, regresa nuestro saber al análisis. Y en otro pasaje, también de Ideas, todos estos pasajes que estoy leyendo son de Ideas, dice: ¿qué es entonces aquel lazo secreto que conecta nuestro espíritu con la naturaleza, o aquel órgano oculto por el cual habla la naturaleza a nuestro espíritu, o nuestro espíritu a la naturaleza? La naturaleza debe ser el espíritu visible, el espíritu, la naturaleza invisible. Bien, entonces para Schelling, la cuestión no es explicar la naturaleza teleológicamente o a partir de un entendimiento divino, sino cómo llegamos a la idea que presentimos, ¿sí? Cómo se expresa o cómo se realiza el espíritu en la naturaleza. Para Schelling son inseparables
Y el asunto es mostrar justamente cómo se da esa inseparabilidad entre uno y otro. La idea y la expresión son como dos caras, o la realización, la realidad, son dos caras de lo mismo. Bien, vamos entonces ahora al texto que tenemos, que se encuentra, decíamos, en el volumen titulado Escritos sobre Filosofía de la Naturaleza, traducción de Arturo Leite en Alianza. Este volumen reúne varios de los escritos de Schelling sobre filosofía de la naturaleza entre 1797 y 1801, pero como se puede ver ya en los títulos, ¿no?, de cada uno de los escritos, introducción, proyecto, esbozo, son escritos fragmentarios, son partes de un sistema que no se termina de conectar, ¿no? Y que no sabemos si el problema es el sistema o las exposiciones del sistema, ¿no? O las dos cosas. En 1799, Schelling publica el primer proyecto de un sistema de la naturaleza, y después en el mismo año la introducción al proyecto del sistema de la naturaleza, que es el texto que tenemos, ¿no?, justamente, la introducción al proyecto de un sistema de la naturaleza. Y justamente tiene además un largo subtítulo que es O sobre el concepto de la física especulativa y la organización interna de esta ciencia. El texto comienza entonces con 6 parágrafos, tiene 6 parágrafos, de los que veremos solo los primeros 4, pero es bastante raro, porque después el parágrafo 6 está dividido en 4 apartados, que son más largos que los primeros parágrafos, entonces es un poco extraña la distribución del texto. Y además, después aparecen toda una serie de fragmentos, separaciones, que si bien están concatenados, dan de nuevo la sensación esta de fragmentación, que además después tienen como un apartado A y un apartado B con añadidos, y finalmente una observación general. Con lo cual, la noción de sistema, más que acercarse con el avance de la lectura, parece más bien como alejarse, ¿no? Por lo menos en el diseño es, digamos, por lo menos extraña. Bien, esto entonces, respecto a la composición del texto, en el parágrafo 1, Schelling dice: lo que llamamos filosofía de la naturaleza es una ciencia necesaria en el sistema del saber. Y entonces divide a la inteligencia sin conciencia o ciega como intuición, o libre y con conciencia en la creación de mundo ideal. Y dice que la filosofía supera esta escisión porque lo inconsciente y lo consciente son dos caras de una misma actividad, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Lo inconsciente son los productos de la naturaleza, lo real; lo consciente son los productos del genio, lo ideal. Y entonces tenemos por un lado la filosofía de la naturaleza y por otro lado la filosofía trascendental. La filosofía de la naturaleza lleva lo real a lo ideal y la filosofía trascendental lleva lo ideal a lo real. Con lo cual entonces la naturaleza produce libremente formas regulares que parecen dotadas de finalidad. Hay una suerte de productividad inconsciente en la naturaleza, pero originariamente esa productividad está emparentada con lo consciente. Y insisto en este punto, la filosofía trascendental y la filosofía de la naturaleza tienen direcciones opuestas, pero son una y la misma. Entonces ahí recuerda mucho a Heráclito, ¿no? El camino arriba y el camino abajo son uno y el mismo, ¿no? Son dos direcciones que recorren como perspectivas diferentes un mismo proceso.
Y dice acá Schelling en la página 120, según este punto de vista y puesto que la naturaleza solo es el organismo visible de nuestro entendimiento, la naturaleza no puede producir más que lo que es regular y está sujeto a una finalidad y al mismo tiempo se ve obligada a producirlo. Así entonces, tenemos también en la naturaleza pensada como autónoma y real, tenemos que probar de nuevo como necesario, y acá remite, serían los productos regulares y la finalidad, de modo que lo ideal también vuelva de lo ideal, o lo ideal también vuelva a surgir de lo real, ¿no? Bien, esto está en la página 120. Es el anteúltimo párrafo. De modo que lo ideal también vuelva nuevamente a surgir de lo real y a tener que ser explicado a partir de él. Bien. El parágrafo 2 se titula Carácter científico de la filosofía de la naturaleza, ¿no? Entonces, acá Schelling muestra la idea de esta naturaleza como autónoma, y autónoma significa que es productora o productiva y a la vez producto, ¿no? O sea, en lo que en Spinoza sería la natura naturans y la natura naturata, o efiste, el actuante y lo actuado, o sujeto y objeto, como quiera. Y se distancia de la explicación idealista de la naturaleza, que simplemente considera la naturaleza un instrumento o aquello que se opone al espíritu o aquello que hay que someter a la autoconciencia, ¿no? Es decir, la crítica al idealismo es que trata a la naturaleza desde afuera, ¿no? Cuando hay que explicarla desde sus propias fuerzas. Porque justamente acá, página 121, dice Schelling, aquello que llamamos razón es un mero juego de fuerzas de la naturaleza más elevado, ¿no? Y que nosotros necesariamente desconocemos. Por eso entonces todas las manifestaciones de la naturaleza son razón. Y el ejemplo son los animales. Hay una correlación entre la naturaleza que produce y reproduce, por un lado, y por otro, lo correlativo es el pensar que produce y reproduce. Esa actividad es una y la misma, siempre la misma. Bien, hasta acá entonces el parágrafo 2. El parágrafo 3, la filosofía de naturaleza es física especulativa. Y acá habla, bueno, remite a los presocráticos y en la modernidad a Lesage. Pero rechaza el tema del mecanicismo, ¿no? O sea, el mecanicismo o la explicación mecánica de la naturaleza es insuficiente, sobre todo porque desemboca en una suerte de regresión al infinito y entonces nunca puede terminar de envolver y explicar todo el proceso. Justamente para explicar todo el proceso hace falta una visión de la naturaleza dinámica donde movimiento y reposo sean compatibles. Y justamente distingue acá también entre la física especulativa y la física empírica, etc. En el parágrafo 4, Schelling se ocupa acerca de la posibilidad de una física especulativa y, bueno, esa ciencia de la naturaleza que se va a ocupar de los fundamentos últimos, ¿no? No una reflexión exterior. Y acá habla de la construcción, la construcción interna de la naturaleza, interesante. Lo señalo nada más y después seguramente en las clases los vamos a poder detener un poco más en estos pasajes. Y en el tema del experimento, ¿no? El experimento
de dónde surge, cómo surge, etc. Es muy interesante la noción de saber equiparada a producir. Y esta idea de la naturaleza como productora y producto, ¿no? Pero dejémoslo solamente para discutir y analizar después, ¿no? Para cerrar un pasaje entonces de este parágrafo 4, dice en la página 125, así al derivar todas las manifestaciones de la naturaleza precisamente a partir de una presuposición, perdón, de un presupuesto absoluto, nuestro saber se transforma en una construcción de la propia naturaleza. Y finalmente tenemos una nota donde habla del tema de la experiencia, las proposiciones empíricas, el tema del azar y la casualidad, del sistema, ¿no? Interesante también el tema del sistema. En fin, un todo orgánico donde las cosas se soportan y apoyan recíprocamente, la organización parte todo, bien, y el problema de los intermediarios y la tarea infinita. Bien, cuento un poco cómo sigue el tema de la filosofía de la naturaleza a partir del parágrafo 5 y los siguientes, como para que se tenga una noción de cómo continúa. Lo que dice Schelling es que la experiencia ve el objeto en su ser, mientras que la ciencia, lo que sería la filosofía de la naturaleza, ¿no?, lo ve en devenir. Y entonces, en ese devenir, la naturaleza se revela como un infinito devenir donde hay dos tendencias opuestas. La tendencia a la productividad, pero también la tendencia contrapuesta de inhibición u obstáculo. Esto también es muy fichteano, hay que decirlo. Inhibición, o también podemos pensarla como la fijación en un punto, ¿no? Y justamente en ese punto se condensa toda esa fuerza de la productividad. Por eso dice Schelling, un pasaje muy lindo, dice, en cada producto reside el germen de un universo. Esto es muy romántico, es la idea de que en la parte más pequeña está la totalidad en miniatura. Y lo grande en realidad es lo mismo que lo pequeño, pero grande, ¿no?, en otra proporción. La física especulativa va a ser una física, digamos, de dinámica, con distintos grados. Estos grados van a tener tres niveles. El primero, el nivel de la identidad, es el magnetismo. El nivel de la oposición o duplicidad va a ser la electricidad. Y el tercer nivel, donde se dan la síntesis entre identidad y oposición, va a ser el quimismo o el proceso químico. Y todos estos niveles o grados son categorías o esquemas de la construcción de la materia. ¿Sí? Hay un pasaje de la naturaleza inorgánica a la naturaleza orgánica, o lo que Schelling llama la primera potencia, la segunda potencia, que es más compleja y más elevada que la primera, pero que al mismo tiempo la contiene. Y en cada nivel se va estableciendo una nueva diferencia. Bueno, todo esto es muy complejo, pero es muy interesante, sobre todo porque Schelling está tomando una visión que es sumamente organicista, ¿no?, de la naturaleza, en el sentido de que todo está conectado con todo, es inseparable. Por supuesto que en esa separación hay niveles, hay gradaciones, hay complejidad creciente, podríamos decir, de lo más simple a lo más complejo, pero lo más interesante de todo esto es que esos tres niveles que mencionamos, magnetismo, electricidad y quimismo, niveles necesarios de la naturaleza, se condicen con categorías,
esquemas de la autoconciencia, ¿no? Identidad, oposición y podríamos decir la reciprocidad entre identidad y oposición. Es muy, o la síntesis, ¿no? Podríamos decir, es muy interesante todo este esfuerzo enorme que hace Schelling, no solo por mostrar la organicidad de lo natural, sino también y al mismo tiempo por traducir esa organicidad en categorías, ¿no? Llevarla a las categorías y mostrar entonces de esa manera que esas categorías, que son modos de actuar propios del espíritu, se dan exactamente tal como son en la naturaleza. Y con eso se vuelve como, hace todo este camino que decíamos, de lo real a lo ideal, pero al mismo tiempo uno puede entender por qué podemos ir de lo ideal a lo real y establecer exactamente aquello que sucede en la naturaleza a partir de las categorías que tenemos, justamente porque lo que tenemos es la simetría de lo que pasa del otro lado, ¿no? Bien, parece un juego de palabras, parece medio complicado, pero es cuestión de ir viéndolo y tratar de captar la unidad de estas cosas que plantea Schelling. Bien, algunos problemas que podemos plantear para la filosofía de la naturaleza y para este escrito, ¿no? Esta introducción al primer proyecto de un sistema de filosofía. Respecto al parágrafo 1, podríamos plantear, si la filosofía supera la decisión entre lo inconsciente y lo consciente, ¿no? Entre naturaleza y espíritu, podríamos preguntarnos si es la filosofía la que supera esa decisión, ¿habría entonces una preponderancia del espíritu en tanto que éste es el que puede dar cuenta de la propia identidad o no? ¿O no hay preponderancia? Luego, pensar la naturaleza como autónoma y productiva, ¿no? Esta coincidencia productora-producto. ¿No es como transferir o transponer en la naturaleza características del espíritu? ¿Qué diría Schelling? ¿Qué nos contestaría? Seguramente enojado, ¿no? A estas preguntas nos contestaría muy enojado, como siempre. Parágrafo 2. ¿Por qué la filosofía trascendental o idealista no ofrece una explicación genuina de la naturaleza? Y si fuera así, ¿no? Que no ofrece una explicación genuina de la naturaleza, ¿la filosofía trascendental o idealista se volvería abstracta? Y por otro lado, ¿habría que admitir una naturaleza de lo absoluto? Bueno, algunas preguntas verán, están conectadas con temas que vimos antes y van a estar y están conectadas con temas que veremos después. Parágrafo 3. La distinción entre física especulativa y física empírica, ¿no? Que no la analizamos acá, pero está en el texto y la vamos a ver en clase más detenidamente, en clase presencial. ¿Es una distinción ontológica y de plano o es una distinción de grado, ¿no? Meramente gradual? Y al parágrafo 4 también le podríamos preguntar si para conocer o saber la naturaleza hay que intervenir en ella, ¿no? Esto es lo que plantea el experimento. ¿Se obtiene un conocimiento genuino o es un conocimiento artificial, ¿no? Creado por las condiciones mismas del experimento? Otra pregunta sería si la distinción que traza en el parágrafo 4 Schelling entre hipótesis y presupuesto necesario es convincente o no. Y otra pregunta también para hacer es si el saber es construcción o reconstrucción. Y en la nota, al parágrafo 4, la pregunta sería si a priori y a posteriori sería una distinción solamente ideal del saber y no real, o sería también una distinción real. Por otro lado, que la naturaleza
no contenga nada azaroso o casual, sino que sea un sistema. ¿Es un presupuesto necesario? Y si es un presupuesto necesario, ¿cómo se compatibilizaría con el anterior presupuesto necesario, que es que sea productora y bajo una única ley absoluta y necesaria? Bien. Por último, ¿por qué la investigación experimental es infinita? Es otra pregunta que también nos queda para ver qué pasa en el texto de Filosofía de la Naturaleza. Y por supuesto, algunas nos van a llevar a los textos posteriores o van a reaparecer en textos posteriores. Bueno, muy bien. Entramos en la tercera de las fuentes, las lecciones sobre el método de los estudios académicos. Fueron las últimas clases de Schelling en Jena en 1802 y fueron publicadas en 1803. Son 14 lecciones y el marco general es ya el de la filosofía de la identidad, ¿no? O sea, pasamos por la filosofía trascendental, pasamos por la filosofía de la naturaleza y ahora estamos en la filosofía de la identidad, que justamente plantea esta elevación hacia lo absoluto o a lo absoluto en términos de identidad entre el espíritu y la naturaleza, lo subjetivo y lo objetivo, lo ideal y lo real. De estas lecciones vamos a tomar solamente la lección sexta, que se titula sobre el estudio de la filosofía en particular y cuyos grandes temas son la tarea de la filosofía, las distintas formas en que se da la razón o las filosofías, estas configuraciones históricas de la filosofía, y la pregunta es, ¿hay acaso una equiparación entre antropología y filosofía? Bien, tomemos entonces el contexto de las lecciones, cómo es que llegamos a esta lección sexta. Hay un pasaje muy interesante en la lección 1, en la primera, ¿no? Al comienzo del texto, bien al comienzo del texto, donde Schelling dice: la filosofía, que abarca al hombre entero y comprende todos los aspectos de su naturaleza, se presta mejor aún para liberar al espíritu de las limitaciones de una educación unilateral y elevarlo al reino de lo universal y de lo absoluto. Bien. Es decir, la filosofía se presta para el conocimiento del conjunto, ¿no? Para la mirada macro, podemos decir, de acuerdo a lo que veníamos señalando antes, desde la cual se reconfigura y se resignifica lo particular. De hecho, la idea de lo absoluto es el tema de la filosofía, que se puede analizar por el lado también del ser o de la naturaleza, pero que, como decíamos siempre, lo ideal y lo real son idénticos para Schelling. Entonces hay un solo principio del que se desprende todo a través de la oposición. Pero en la lección 2 dice que el saber también se da históricamente. Y esto de alguna manera nos conecta con lo que vimos rápidamente sobre las cartas filosóficas, por un lado, pero también va a servir como conexión con Hegel, para que se vea. En este momento Schelling está de muy buenas migas con Hegel, todavía faltan unos años, está rompiendo con Fichte, prácticamente, ha roto con Fichte, y romperá después con Hegel, pero en este momento hay como mucha amalgama, porque toda esta cuestión del darse históricamente y de qué significado tiene este darse históricamente para la verdad, ¿no? Es muy interesante, porque justamente si el saber se da históricamente, pero por otro lado pretende ser verdadero, entonces hay
un deseo más allá de lo histórico, hay una intención de trascender la mera contingencia histórica. Ahora, en esto se dan algunos problemas, porque, por ejemplo, dice Schelling, las universidades se dedican al conocimiento histórico, y en ese sentido caen en la especialización y en la disgregación. Y además, otro problema que tiene es que son instrumentos del Estado, o sea, se vuelven medios y no fines en sí mismos. Y así se produce una suerte de desconexión entre lo particular y lo universal, cuando en realidad lo que tiene que hacer la filosofía es tratar de reintegrar eso que se distingue o que se dispersa, ¿no? En la lección tercera dice que hay dos tipos de conocimiento, el histórico, ¿no?, y el racional. El histórico, que lo que lleva es a aprender, y el racional, que lo que lleva es a crear o producir. Y entonces el histórico es un medio y el conocimiento racional es un fin. Ambos son diferentes formas de un mismo saber, va a decir ya en la lección cuarta, un saber universal. Y el saber del saber, o la ciencia de la ciencia, que unifica todos los saberes particulares, esto también es muy fichtiano, es la filosofía. Y en la lección quinta, Schelling analiza cuáles son las objeciones habituales contra la filosofía. Se suele cuestionar a la filosofía porque es peligrosa, ¿sí?, es corruptora o es subversiva. Es peligrosa en definitiva para la religión y para el Estado. Se suele cuestionar también a la filosofía porque se opone a las ciencias particulares, también porque daña a la juventud, y también, dice Schelling, porque es una moda, ¿no? Estas son las objeciones más habituales contra la filosofía, según Schelling. La lección sexta, entonces, se va a ocupar justamente sobre el estudio de la filosofía en particular. Así es el título. Es decir, se va a ocupar de la filosofía como un fin en sí mismo y no como un mero medio. Y el tema que aparece es un tema muy interesante. Es si se puede aprender filosofía, se puede adquirir, ejercitar, o es una facultad innata. Y acá, si me permiten, voy a hacer una disquisición un poco extensa, pero breve, porque este tema nos conecta directamente con Kant y con Hegel, ¿no? ¿Qué pasa? Kant, en la crítica de la razón pura, la segunda parte, en la doctrina del método, el apartado tercero, arquitectónica de la razón pura, va a tener una posición, bueno, voy a resumir lo más que pueda, porque si no se va a hacer muy extenso. La posición de Kant es, en definitiva, que aprender filosofías o sistemas filosóficos es como reproducir datos o conocimientos históricos, y eso no es filosofía, eso no es filosofar, en definitiva, ¿no? Sino que lo que se da es una suerte de imitación o repetición, pero no en definitiva un conocimiento profundo y fundado. Y acá es donde Kant dice que un conocimiento puede ser objetivamente filosófico y subjetivamente histórico. O sea, objetivamente filosófico en el sentido de que está fundado en principios racionales, pero subjetivamente histórico en el sentido de que está repetido como datos sin comprender. Y el ejemplo es el sistema dogmático de Wolff, donde se lo puede repetir tal cual, parte por parte, pero en definitiva sin comprenderlo, ¿no? Entonces, y esto
dice, suele suceder en alumnos que pasan toda la vida en la escuela, ¿no? La escuela, en la repetición sería. Y eso sucede porque solo se usa la razón en concreto, ¿no? Entonces, la conclusión de Kant es que la filosofía no se puede aprender, sino que únicamente se puede hacer o filosofar directamente, ¿no? Ejercitar el talento, ¿sí? Aplicar la razón, etc. Eh, lo que dice Hegel en la fenomenología del espíritu es diferente, ¿no? En el prólogo de la fenomenología del espíritu, en el apartado cuarto, lo que se requiere para el estudio filosófico, dice Hegel literalmente, cito, lo que importa pues en el estudio de la ciencia es asumir el esfuerzo del concepto, ¿no? Es decir, hay que ver, página 39 de la traducción de Fondo de Cultura Económica, dice, hay que ver cómo el concepto se va mostrando en los sistemas filosóficos, es decir, a través de los sistemas filosóficos se puede vislumbrar el movimiento dialéctico propio del concepto, ¿no? Dice Hegel también en la página 44. Para todas las ciencias, artes, aptitudes y oficios vale la convicción de que su posesión requiere múltiples esfuerzos de aprendizaje y de práctica. En cambio, en lo que se refiere a la filosofía, parece imperar el prejuicio de que cualquiera puede filosofar directamente, ¿no? Y así se cree que la filosofía, fin de la cita, ¿no? Pero así se cree que la filosofía termina después, ¿no? O antes, pero no, que no tiene nada que ver con los estudios, ¿no? O sea, si se estudia no se filosofa, si, si, si se filosofa no se estudia. Entonces se da la idea de que la filosofía no tiene nada que ver con el esfuerzo, con el cultivo, con el proceso, con el camino. Con lo cual, Hegel está recuperando esta idea, ¿sí? De aproximaciones históricas o insuficientes son también manifestaciones del concepto, aunque no hayan llegado a la verdad. Es decir, está recuperando la idea de proceso, de continuidad, de reformulación. Y por eso dice, la página 46, a los verdaderos pensamientos y a la penetración científica solo puede llegarse mediante la labor del concepto, es decir, mediante el proceso. Y en este sentido, los conocimientos históricos serían fundamentales para finalmente alcanzar el conocimiento de la verdad. Entonces tendríamos así las dos posiciones. Para Kant, no; para Hegel, sí. ¿Sí? Contraposición entre conocimientos históricos versus filosofía para Kant; para Hegel, conocimientos históricos incorporándose procesualmente en ese despliegue de la verdad que va a terminar dando finalmente la filosofía. Y a todo esto, esta interesante y compleja polémica entre Kant y Hegel, bueno, ¿qué dice Schelling? Sería la pregunta. ¿Qué dice Schelling respecto de este punto? Bueno, Schelling dice respecto de si se puede aprender o ejercitar la filosofía o si es una facultad innata. Dice, bueno, sí, se aprenden las formas particulares en que se da la filosofía, pero eso no significa filosofar. Pero al mismo tiempo, o sea, en ese punto estaría en parte de acuerdo con Kant, pero al mismo tiempo no es una facultad innata, no es una facultad natural o espontánea, o sea que requiere del trabajo del concepto, ¿no? Es decir, hay una procesualidad supuesta acá por parte de Schelling, ¿no? Ese trabajo igualmente no alcanza
para dar con el resultado final, porque hay una faceta artística, ¿no? Creadora, hay una dialéctica entre especulación y reflexión. Hay como una parte genial también, donde la filosofía no se aprende, no puede, o mejor dicho, esa genialidad no se aprende, pero sí se puede mejorar. Y acá tiene sentido justamente en esa mejora, en esa procesualidad, tiene sentido la educación, ¿no? Bien. Bien. Respecto del desarrollo de esta lección sexta, además, bueno, del tema este de si la filosofía se puede aprender, adquirir, ejercitar o es una facultad innata y la respuesta de Schelling, continúa con el tema de lo absoluto, ¿sí? Como lo universal y lo particular. Y podríamos decir que el siguiente gran tema, digamos, de la lección sexta es la crítica a la razón común y sus versiones cercanas, ¿no? El punto para Schelling es que las personas buscan conocer, pero se dejan llevar por la apariencia, ¿no? Y entonces acá hay una crítica al dogmatismo, ¿no? que consagra el abismo o se apega a los hechos, el abismo entre lo finito y lo infinito. Hay una crítica a la filosofía seria, ¿sí? Que suponemos que está refiriéndose a Kant, que considera la experiencia como fuente única o principal del conocimiento. Eh, Hay una crítica a las filosofías que dudan sobre la finitud, y dice Schelling que no basta con dudar sobre los objetos, sobre la finitud, sino que hay que estar convencido de su nulidad. Hay una crítica también a la lógica como ciencia formal, sin contenido, opuesta a la filosofía, que toma las leyes del entendimiento común como leyes absolutas y demás. Y también hay una crítica ya directamente a la crítica a la razón pura como lógica absoluta, eh, y como delimitación de un único conocimiento. En fin, dice que el tema es que ese conocimiento condicional que se sigue de la crítica de la razón pura no es el único conocimiento, y por eso no es tan grave, sino podemos suponer recomendable, anteponer a la lógica conocimientos de antropología y de psicología, ¿sí? Pero el problema es que todas estas opiniones, dice, se apoyan en la supuesta oposición entre alma y cuerpo, o sea, en un dualismo consagrado. Y acá es donde aparece la idea del hombre, y uno podría suponer la idea de una verdadera antropología, ¿no? Porque dice Schelling, toda verdadera ciencia del hombre puede ser buscada solo en la unidad absoluta y esencial del alma y del cuerpo, es decir, en la idea del hombre, y no en el hombre real y empírico, que es solo una manifestación relativa de esta idea. Es decir, la idea es aquello justamente lo que se ocupa la psicología y la antropología, y tiene necesariamente la física del otro lado, ¿no? la naturaleza del otro lado. Y por eso la filosofía de la naturaleza también se basa en la identidad, ¿no? Y en lo viviente. El problema es que la psicología solo considera el alma y excluye en el hombre lo absoluto y el ser, o sea, la naturaleza, y entonces degrada lo inmenso y lo elevado a lo particular y además igual a todo, ¿no? Pero también critica a Schelling al empirismo y a la filosofía analítica y formal porque eh, no preparan para la ciencia y el saber, no conducen el saber a lo absoluto.
o no conducen al saber absoluto. Con lo cual, ¿quedaría entonces una antropología? Podríamos preguntarnos acá. Bueno, es uno de los problemas a plantear en este texto, ¿no? Finalmente habla de la filosofía especulativa, y esta filosofía especulativa puede darse parcialmente o unilateralmente, es decir, históricamente, porque puede aparecer la identidad absoluta en diferentes grados o niveles de la reflexión. Y entonces, si logra abstraerse de los límites y elevarse sobre esos límites, desde la identidad particular a la identidad absoluta, bueno, así será una auténtica filosofía especulativa. En la antigüedad esto se daba, lo infinito estaba unido con lo finito por una suerte de envoltura común, pero inconsciente. La modernidad lo que hace es revelar lo infinito en oposición absoluta con lo finito. Y entonces hay como distintas concepciones graduales que transfiguran la oposición hasta que lleguemos en algún punto, dice Schelling, a la verdadera identidad absoluta, ¿no? La modernidad entonces está asignada por el dualismo, por la caída o el soslayo de las ideas de Estado y la religión, y por la naturaleza vista como cuerpo, ¿no?, sin alma, de lo finito y como lo opuesto, ¿no?, pero escindido. Y esto concierne a Descartes, a Spinoza, a Leibniz, a Kant, e incluso también a la doctrina de la ciencia de Fichte, que mejoró un poco, pero se quedó en el dualismo. Y justamente porque, y acá está la crítica a Fichte, ¿no? El círculo de la doctrina de la ciencia consiste en colocar afuera del yo y ponerse en el yo, el fuera y el adentro, pero esa restitución, esa unidad entre el afuera y el adentro del yo, está vista para Schelling solamente desde el punto de vista subjetivo, ¿no?, desde la subjetividad, en y para la acción. Y esto en realidad es la máxima expresión de la modernidad. Lo que le falta es como justamente la otra cara, ¿no? Es decir, todo es para el yo, todo es en el yo es todo, ¿no? Es poder ver que justamente esa autorreferencialidad es la misma en la naturaleza, y entonces así hubiera comprendido Fichte que lo que pasaba de este lado pasaba del otro, y así hubiera dicho lo mismo que Schelling, ¿no? Este sería el planteo. Bien. Luego vuelve sobre Descartes, que estaba en la dirección correcta, pero quedó encerrado en la física mecanicista, y por lo tanto aniquila la naturaleza. Y finalmente dice que la tarea de la filosofía es buscar el conocimiento único y verdadero, absoluto, el conocimiento del absoluto, hasta abarcar la totalidad, ¿no?, y comprender todo en perfecta unidad. En las siguientes lecciones, Schelling se ocupa de las oposiciones exteriores contra la filosofía, y analiza, bueno, la moralidad, la religión y las ciencias particulares o positivas como básicamente tres: teología, medicina o ciencias de la naturaleza, historia y derecho. Y de esto se ocupa hasta el final, hasta la última lección, la 14, donde se ocupa de la filosofía del arte. Bien, como vemos acá, ya hay más organicidad en el planteo, por lo menos de esta obra, en estas lecciones, y podemos plantear algunos problemas, ¿sí?, algunas cuestiones para pensar.
Podemos volver sobre la cuestión inicial, ¿no? La que dispara esta lección sexta. ¿Se puede aprender filosofía? ¿Hay una filosofía o muchas filosofías? ¿O hay muchas filosofías que conducen a una filosofía? Podemos también, en esta caracterización de la filosofía como poesía o productividad, preguntarnos, ¿no? También si toda producción o toda poesía es filosófica. ¿Y cómo se distingue, ¿no? Una producción original de la imitación o repetición? En la crítica a la razón común y sus variantes, nos preguntamos si son formas de acercarse a la verdadera filosofía o de alejarse, ¿no? ¿Habría una heurística del error? Respecto de la idea de hombre, de ser humano, podríamos preguntarnos si efectivamente acá hay una antropología filosófica, si esta antropología filosófica sería no empírica, y si nos llevaría hacia lo absoluto, entendido como identidad, identidad entre idea y naturaleza. Respecto de la modernidad, también podríamos preguntarnos por qué de las oposiciones que se van mostrando la modernidad debería seguirse su disolución necesaria, digamos así, en la identidad absoluta. Bueno, esto entonces como algunos problemas que podemos plantear en las lecciones sobre el método de los estudios académicos, particularmente la lección sexta que analizamos. Bueno, y llegamos finalmente a el último de los textos de Schelling que vamos a enmarcar y problematizar, Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, de 1809. Bueno, hemos dicho que es un texto extraordinario, o sui generis, que rompe con lo anterior, que marca un hito para la evolución posterior. Es un texto bastante conocido en general. Bueno, decir bastante conocido es siempre hay que tomarlo muy con pinzas, ¿no? Pero se lo suele llamar o referir como escrito sobre la libertad. Y muchas veces es estudiado eh, por separado del resto de la obra de Schelling. El estilo del texto podemos decir que es muy sentencioso, es un estilo condensado, aforístico, ¿no? Intenso, por momentos extremadamente diáfano y preciso, le hace subtitulado, por momentos no. Pero bueno, el tema es la libertad y el mal, podríamos decir, en relación con lo absoluto. Es decir, hay una continuidad, lo absoluto sigue siendo el tema, pero también hay una diferencia. Pero ahora Schelling va más allá y nos abre, digamos así, intencionalmente lo voy a decir, nos abre el vientre de lo absoluto y nos muestra la naturaleza dentro de lo absoluto. El texto es un continuum, ¿no? No tiene separaciones, pero los editores lo dividieron y le pusieron subtítulos, ¿no? Palabras preliminares, la primera parte, la libertad y el panteísmo, la segunda, la libertad, facultad del bien y el mal, la tercera, la posibilidad del mal, cuarta, la esencia de la libertad, quinto, Dios y el mal. Como todo subtítulo, sirve, ayuda, ordena un poco, ¿no? Como que oxigena el texto. A veces creo que los subtítulos van más allá de lo que el texto da, pero está bien, digamos, no me voy a mostrar en contra. El texto que seleccionamos está entre la segunda, el segundo capítulo sería
de acuerdo con esta subtitulación, y parte del tercero, ¿no? Y va de la página 151 a 179 de la edición bilingüe de Antropos, ¿no? Que tiene de un lado el original y del otro la página par el original, página impar la traducción. Temas que aparecen acá: el tema del mal como algo esencial a la libertad humana, pero también el tema del mal como esencial a Dios, y cuestión cómo se explica el entusiasmo por el mal y cómo se lo compatibiliza con Dios. Dado que la selección de esta fuente nos lleva como a media res del texto, ¿no? Nos lleva como ya entrando en el texto. Voy a hacer una rápida síntesis, rápida, ya a esta altura nadie me cree, pero una síntesis muy apretada de lo que se va discutiendo Schelling hasta llegar a la parte que nos toca leer. En las palabras preliminares, que serían como un prólogo, que es efectivamente la única parte que Schelling separó de ese gran continuo, dice que el problema es que hasta ahora se ha visto la contraposición espíritu y naturaleza solo como contraposición. Y entonces no se ha visto la verdadera y más alta oposición que se da entre naturaleza y libertad. Es decir, no se ha ido a lo más íntimo, lo más profundo, lo más elevado de la filosofía. Dice además que hasta ahora no ha expuesto el sistema completo y exceptúa de toda su producción anterior. Este es el gran gesto de Schelling y por eso esto es un texto bisagra, porque barre con todo lo que hizo antes. Lo único que exceptúa es la filosofía de la naturaleza y el texto que marcábamos como un antecedente muy importante de este en temática y en distintas cuestiones, que es Filosofía y Religión de 1804. Lo marcábamos en la clase anterior, ¿no? Y dice el autor, dice Schelling hablando de él, ¿no? Todavía no ha expuesto el sistema completo, sino solo partes, piezas. Y claro, el tema es que con esto pareciera ser que Schelling liquida o se desdice de dos cosas dos cosas muy grandes: la filosofía trascendental, su primera etapa, pero sobre todo y también el sistema del idealismo trascendental, que es la primera gran exposición del sistema de 1800. Y está ahí, ¿no? No es que está 30 años atrás, está ahí nomás. Y dice que como no se ha expuesto el sistema completo, ha sido muy mal entendido y mal juzgado, y se lo ha leído sin ser entendido, o se lo ha leído sin entender. Bien, en el primer apartado, que le pusieron como subtítulo La libertad y el panteísmo, Schelling dice que el punto de partida, el problema fundamental de la filosofía, es la libertad. Sin dudas. La cuestión acá, el problema es cómo se concilian libertad y sistema, entendiendo por sistema una totalidad donde cada parte está conectada necesariamente con otra y no se la puede remover, ¿no? Es decir, es un sistema orgánico, no es que uno puede sacar una pieza y ponerla en otro lado y no pasa nada. Y entonces pareciera ser que o se niega la libertad o se niega el sistema. Y acá critica directamente a Fichte, que intentó conciliar libertad y sistema con la idea del orden moral del mundo. Esto aparece en los textos sobre religión de Fichte, pero para Schelling este orden moral del mundo es una figura insuficiente, problemática, contradictoria. Y la filosofía no puede obviar
no puede renunciar a esta cuestión. ¿Cómo se unifican libertad y necesidad, o libertad y sistema? Y acá critica varias posiciones insuficientes, distintas versiones del panteísmo. El panteísmo fatalista, panteísmo definido como la inmanencia de las cosas en Dios. Y esto ya sabemos que desde Jacobi conduce al fatalismo. Jacobi es el gran difusor de Spinoza. Conduce entonces al fatalismo, esta inmanencia de las cosas. Claro, el problema es que se llega a esta conclusión de la inmanencia de las cosas en Dios a partir de un sentimiento de la libertad. Entonces, ¿cómo entra libertad, cómo entra a jugar la libertad con el fatalismo? Ahora, el problema también es que esta libertad es incompatible con un Dios omnipotente, única causa absoluta, único ser independiente y creador. Solo puede haber una libertad absoluta. El resto sería pasividad o libertad derivada o secundaria, digamos, ¿no? Este es el problema entonces del panteísmo fatalista. Después hay otro panteísmo, que es el panteísmo vulgar, que plantea la total identificación de Dios y las cosas. El tema es que, claro, este panteísmo nos da cuenta de que las cosas son totalmente distintas de Dios, ¿no? Y ya en Spinoza se presenta la distinción entre ser en sí y ser en otro. Las cosas son derivadas y no se puede pensarlas como reuniéndose y siendo equiparadas a Dios. Y después está, en tercer lugar, el panteísmo nihilista, que plantea que las cosas no son nada y entonces no hay individualidad. Pero si fuera así, entonces las cosas no se pueden identificar con Dios, y este panteísmo nos conduce al hundimiento en la nada. Con lo cual, concluye Schelling que hasta el idealismo, todos los sistemas modernos carecen del verdadero concepto de libertad. Y el problema no está en el panteísmo, sino en la negación del concepto de libertad. ¿Qué plantea la filosofía de la identidad? O sea, el planteo mismo de Schelling. Bueno, que hay una unidad entre la unidad, el fundamento, el ser en sí, digamos así, lo independiente, y el desarrollo, la consecuencia, el ser dependiente, el devenir. Hay una creación, generación o vitalidad que enlaza la libertad del fundamento con la libertad de lo fundado, de su consecuencia, y que por ende permite pensar a Dios vivo con un hombre, con un ser humano como ser vivo. Es decir, permite enlazar de manera vital, de la misma manera que el cuerpo y el ojo comparten su vitalidad, ¿no? Es decir, el ojo como parte es parte del cuerpo y es vital, tan vital en la medida en que el cuerpo es vital, ¿no? Y sin embargo, el ojo como parte tiene una suerte de autonomía propia o relativa, ¿sí? Y esa autonomía del ojo es tan importante, tan vital, tan esencial como la totalidad misma, ¿no? Es decir, y no se necesita un mecanismo para reducir a la explicación del ojo, sino que justamente el ojo puede ser libre y el cuerpo es libre, y en esa compatibilidad se da la vitalidad del todo y de la parte conjuntamente.
Y esto es lo que explicaría para Schelling un Dios vivo y un ser humano vivo, ¿sí? Una vitalidad que va de la totalidad a la parte y de la parte a la totalidad. Bien. Y en esto aparece el concepto de revelación. Dice Schelling, la consecuencia de las cosas a partir de Dios es una autorrevelación de Dios, pero éste solo se puede revelar a sí mismo en aquello que le es semejante, en seres que actúan por sí mismos. Él habla, él sería lo absoluto, Dios habla, y ellos son. Ellos es el ser humano, es decir, el ser libre de Dios, es el ser libre en Dios, es también el ser libre fuera de Dios. Además, Schelling critica obviamente el espinosismo como, bueno, como mecanicismo que se confundió además con el sensualismo y el ateísmo, el materialismo francés del siglo XVIII, y dice, por suerte, ¿no? Hoy en día nos ilumina la luz más sublime del idealismo. Y el idealismo lo que ha puesto sobre la mesa es la idea, la unidad entre naturaleza y espíritu, o entre ser y querer, y esta frase tan fuerte de Schelling que el querer es el ser originario, ¿no? El idealismo de Fichte, que nos plantea justamente la actividad, la vida, la libertad como lo verdaderamente efectivo, nos plantea el yo es todo. Hay que completarlo entendiendo que todo lo efectivo, ¿sí? Todo esa actividad es vida y es libertad. O sea, lo que ocurre es también, todo es yo, ¿no? El yo es todo, hay que completarlo con todo es yo. Hay que verlo justamente también del lado de la naturaleza. Y solo de esta manera se va a entender la libertad como el uno y todo de la filosofía. Es decir, el idealismo de Fichte solo ofrece un concepto general de la libertad. El concepto real y vivo de la libertad es el de la libertad como una capacidad para el bien y para el mal. Y acá entramos en el punto 2. La libertad, facultad para el bien y para el mal, el subtítulo que le pusieron, y acá ya estamos en el texto seleccionado. Dada la extensión de esta clase, voy a simplemente señalar justamente un par de cositas y algunos problemas para pensar. Claro, Schelling plantea una disyuntiva inicial que es terrible, ¿no? Hay mal efectivo, y si hay mal efectivo, esto afecta a Dios y decae la perfección, y Dios se vuelve coautor del mal. No se puede resolver esto por grados o por alejamiento, o no hay mal efectivo, no hay mal real, y entonces todo es bien, y entonces no hay libertad. Este sería el problema. Y acá Schelling va cerrando todos esos caminos intermedios. Es muy terrible la crítica a la emanación, la crítica al idealismo y a la filosofía moderna. Y esta propuesta que hace acá, bueno, recuperando, como decíamos, la filosofía de la naturaleza. Entonces el planteo, el punto de este desarrollo es cómo recuperar una noción fuerte de mal, y dado que esto es esencial a la libertad, pero al mismo tiempo hacerla compatible con Dios. Y acá aparece el tema clave, del fundamento oscuro. Este fundamento oscuro, ¿sí? Aquello que en Dios mismo no es el mismo, sería la clave para explicar el tema del mal. Una clave que tiene que ver no solo con ir hacia el adentro, ¿no? hacia el en sí de Dios, incluso
como si eso no fuera Dios, es encontrar ahí la naturaleza, pero al mismo tiempo, en el apartado siguiente, titulado La posibilidad del mal, página 175 de la traducción, un desarrollo gradual, ¿no? Es decir, la naturaleza se desarrolla gradualmente a través de un aumento de las escisiones y también de las perfecciones, de modo tal que la explicitación, ese desarrollo, es lo que estaba implicado, ¿no? Ese mostrarse, ese desplegarse, ese escindirse, ese alejarse, es al mismo tiempo un volver hacia sí, era lo que estaba todo contenido, lo más íntimo, ¿no? Lo que estaba centrado y que se va como desplegando. Y en todo ser que creado, ¿no? que se deduce, que se sigue de este proceso, hay un fundamento, ¿sí? Una voluntad propia y particular y una transfiguración o transmutación de la oscuridad en luz. Una tensión entre la voluntad particular, ese fundamento oscuro, separado de Dios, y la luz, entendida como voluntad universal. Justamente esa es la característica particular del hombre, donde se da todo el principio oscuro y a través toda la fuerza de la luz. Y en el hombre se da el abismo más profundo y el cielo más elevado. Bueno, todo esto nos queda para analizar ya con el texto, pero básicamente lo que le permite a Schelling esta explicación es hacer entendible por qué en el ser humano hay tanto un entusiasmo por el bien como una exaltación, un entusiasmo, un deseo de hacer el mal. Las dos cosas. Bien, algunos problemas para pensar. Podríamos plantear así. La crítica de Schelling a lo que serían concepciones débiles, ¿no? sobre el mal. ¿Acaso ya presupone, en el sentido que está antes, o bien deduce, y viene después, la caracterización de la libertad como posibilidad de realizar el bien y el mal? Otra cuestión, otro problema, en la crítica al idealismo y a la filosofía moderna, la equiparación del mal con la naturaleza, ¿acaso no es un tópico característico, ¿no? de la filosofía? ¿Tiene el mismo sentido ético religioso que la tradición que Schelling critica o no? Es decir, ¿tiene este sentido de naturaleza, materia, mal, acaso el mismo sentido que lo que critica Schelling en la tradición religiosa, ¿no? Otro problema, ¿cómo se entiende que el fundamento oscuro en Dios sea a la vez un engendro y un engendrador, ¿no? Algo contenido pero independiente? ¿Logra una efectiva unidad o es dualismo, ¿no? Sería la pregunta. Otra cuestión, el ansia o anhelo divino ¿no sería una antropomorfización de Dios? Otro problema, ¿por qué se genera en Dios una representación reflexiva, ¿no? Una autoduplicación o revelación? ¿Qué la impulsa? ¿Cómo se explica esa generación? Otra pregunta sería, si el mal se despliega con la escisión de fuerzas, ¿acaso no sería similar al problema de la finitud? ¿Y en qué se distinguirían? Schelling dice que el mal no es la finitud, pero claro, ¿no? Entendía como limitación, ¿no? como ausencia de plenitud, y entonces, pero después explica que el mal se despliega justamente con la separación de fuerzas, lo cual daría a entender que pareciera ser de nuevo, o sea, que el mal viene con la finitud. Y una última cuestión,
que en el hombre se dé por separado lo que en Dios se da unido, ¿se podría también cuestionar como más antropomorfización? Perdón, ¿se podría cuestionar por antropomorfización en el sentido de que Schelling acomoda a Dios para el ser humano, o se podría cuestionar más por religión tradicional, ¿no? En el sentido de que Schelling explica mejor o más racionalmente el pecado, ¿no? Serían distintos matices para analizar ese problema. Bueno, es decir, se puede cuestionar más o por antropomorfización o por ajustarse a la religión tradicional, ¿no? ¿Por qué lado puede ser más cuestionable? Bien, con esto entonces planteamos algunos elementos también para analizar la investigación, eh, pero por supuesto quedan los textos por leer, por discutir, debatir, problematizar en clase, ya más detenidamente cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá.